Bueno, ahora que estamos grabando, aprovecho de saludar de nuevo. Buenos días a todos. Lo que vamos a hacer hoy día, van a hacer dos cosas. Vamos a revisar los ejercicios que les subí el viernes para que ustedes realizaran y que ahora puedan, mientras ustedes lo hicieron, si es que lo hicieron, preguntarme en qué quedó un duda, o qué cosas no les quedó claro. Ya, igual yo voy a intentar resolver el ejercicio ahora, pero de una manera igual algo superficial, no voy a ir muy en detalle. ¿Ya? Y la idea era que ustedes se atrevieran a hacerlo. Y también le aviso que el segundo taller ya está subido a Campus Virtual, en donde está la sección como avisos. Está avisos, está la sección taller uno, o sea, abajo de avisos está la nota de taller uno y abajo está la nota del taller 2. Ya lo puse sin puntaje y sin solución porque da mucho trabajo y no tenía el tiempo. Así que el que quiere ver su puntaje, que de verdad le interese, que me mande su puntaje y su respuesta, creo que igual les puedo mandar la respuesta. Que me mande un correo y yo a esa persona en específico se lo envío. Ya, pero subir todos los puntajes igual es como muy... Me demoro mucho. Ya, eso, para que estén atentos. Entonces, ¿qué habíamos hecho el viernes? El viernes yo les subí unos ejercicios de parabólico, que son los que estos van a entrar este viernes, ¿cierto? Que el viernes tenemos el tercer taller, que entra caída libre, lanzamientos y parabólico. Y estos tipos de ejercicios van a entrar este viernes. ¿Ya? El primero contaba de un futbolista que lanza una pelota desde el suelo para hacer un gol. La pelota adquiere una velocidad de 20 metros por segundo y se levanta a un ángulo de 45 grados por el suelo. ¿Cuál será la altura máxima de la pelota y cuál será el alcance máximo de la pelota? ¿Ya? Entonces, como no me dan una altura inicial, estoy presente del caso más simple de movimiento parabólico, ¿ya? Que es donde empezamos desde una posición inicial, tanto que para x inicial sea cero y mi altura inicial sea cero, ¿ya? Ambos parten del cero, no tengo ninguna altura y no empieza más adelante, ¿ya? Su velocidad, que ahora está en el plano, su velocidad inicial, es de 20 metros partido por segundo y su ángulo, su dirección con la que él lanza son 45 grados, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer problemas? De tal manera que vamos a solucionar problemas de tal manera que nuestro origen esté acá, en el comienzo de la pelota. Y así vamos a asegurarnos que tengamos posición inicial cero para tanto para X y para Y. Ya, recordemos las ecuaciones de movimiento para un tiro parabólico que en el eje Y es un MRUA y en el eje X es un MRU. Quiere decir esto que la posición final en I será igual a la posición inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos su medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y su velocidad final será igual a Ni, será la velocidad inicial Ni menos gravedad por el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué menos? Porque tenemos un campo gravitatorio apuntándonos para abajo, ¿ya? Y en el eje X tendremos posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial nx por el tiempo y su velocidad final nx será igual a la velocidad inicial nx, que es constante. ¿Ya? Va a ser la misma velocidad en todo el intervalo de tiempo. Por lo que nos queda averiguar qué son las velocidades en y y qué no son las velocidades en x. Como ahora nuestra velocidad está en un plano, está tanto una componente en el eje x y una componente en el eje y, tenemos que estudiar las funciones trigonométricas de este teta, de este 45. Ya, si nosotros estudiamos el seno de 45 grados, nos damos cuenta que eso va a ser cateto opuesto,
sería velocidad en i, y aquí tenemos velocidad en x, ¿cierto? Si yo estudio el seno de 45, que es cateto opuesto partido por la hipotenusa, tendríamos que sería velocidad en i partido en v sub 0. Por lo tanto, velocidad en i velocidad en i sería v sub 0 seno de 45 grados. Y de esa misma lógica, v sub 0 en x será igual a v sub 0 coseno de 45 grados. ¿Ya? Y v sub 0 lo conozco, v sub 0 son estos 20 metros partido por segundo con la que el jugador la lanzó. ¿Ya? Por lo tanto, ahora simplemente escribo las ecuaciones de movimiento. Tendríamos que, sí, lo puedo checar. Tendríamos que, para ahí, posición final n, que no conozco, sería posición inicial 0 más los 25 metros por el seno de la 20 metros por el seno de 45 grados por el tiempo menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado, pero ya sabemos que un medio de 9,8 es 4,9 menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Tu posición final en x será igual a la posición inicial más los 20 metros partido por segundo por el coseno de 45 grados por el tiempo. Su velocidad final en i será igual a su velocidad inicial en i, que sería 20 metros partido por segundo por el seno de 45, ¿por qué pongo 45? Ah, sí, 45 grados, estoy bien. Por el tiempo menos gravedad por el tiempo, menos 9,8 por el tiempo. Por el tiempo, y creo que aquí ya no ven más. Velocidad final en x será igual a eh, será igual a los 20 metros partido por segundo por el coseno de 45. Ya. Estas son las que siempre se lo remarco, ecuaciones de movimiento. Ya teniendo las ecuaciones de movimiento, uno recién puede empezar a resolver el problema. Velocidad final en x. Ya. Esto, para la altura máxima, lo llamo I máximo, aquí vamos a empezar ya a resolver rápido los ejercicios para no demorarme tanto y alcanzar a hacer los cuatro. Para I máximo, teníamos cierta la condición que la velocidad final en I va a ser cero. Ya. Voy a enumerarme estas ecuaciones. 1, 2, 3, hasta hacer 4. ¿Ya? Voy a enumerar esa ecuación. Altura máxima implica velocidad final n igual 0. Por lo tanto, ¿dónde tengo mi velocidad final en i? La tengo en 3. Entonces, desde 3 yo voy a poder calcular el tiempo en que el balón llega a su altura máxima, pero no me están pidiendo el tiempo, me están pidiendo la altura máxima. Entonces, desde 3 voy a poder despejar un tiempo y ese tiempo lo voy a introducir en la ecuación 1, que es la ecuación de movimiento en el eje Y. Así que, desde 3, desde 3, ¿qué voy a hacer? Voy a despejarme el tiempo de la altura máxima. Por el tiempo menos. Aquí siempre me equivoco en esto, pero esto es en el tiempo, ¿cierto? Este T no va, porque si no sería desplazamiento. Listo. 20 por el seno de 45 menos 9,8 por el tiempo. ¿Ya?
Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar el tiempo, que es el tiempo en que llega a la altura máxima. Y eso yo se lo voy a dar, es simplemente despejando el tiempo. Lo tengo por acá, me dio a mí 1,44 segundos, ¿cierto? Es 20 seno de 45 dividido en 9,8. ¿Qué hacemos con eso? Lo vamos a reemplazar en la ecuación de I, la ecuación de movimiento en el eje Y, y vamos a encontrar la altura máxima, porque va a estar evaluada en el tiempo de la altura máxima. Y máximo sería 20 metros partido por segundo por el seno de 45 grados por el tiempo que se demora en llegar a esa altura, menos 4,9 por 1,44 al cuadrado. Finalmente, eso nos da 10,20 metros. ¿Ya? 10,20 metros. Esa sería la altura máxima a la que llegó el balón. Por otro lado, me están preguntando la distancia máxima. Y es prácticamente la misma lógica. Buscar un tiempo en que la pelota llega a la distancia máxima y ya teniendo ese tiempo lo reemplazamos en la ecuación del eje X. Pero ahora, para la distancia máxima, para X máximo, tenemos la condición que la posición final en ese punto va a ser cero. ¿Ya? Entonces, desde 1, yo voy a poder despejar, ¿cierto? Desde 1, yo voy a poder despejar, introduciendo esta condición, voy a poder despejar el tiempo en que eh, la- el balón ya haya llegado al suelo. Teniendo ese tiempo lo puedo despejar en la ecuación en X, o sea, la ecuación de movimiento en el eje X. Ya, eso nos dice que 0 igual a 20 por el seno de 45 por el tiempo, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Ya, si ustedes despejan el tiempo, acá le va a dar que el tiempo de la distancia máxima es 2,88 segundos. ¿Ya? Ese es el tiempo de la distancia máxima. Ya, lo estoy diciendo rápido, no estoy diciendo paso por paso, porque para que alcance a ver todo el ejercicio. Y ustedes tienen que haberse ya realizado este ejercicio. Ahora estamos repasando y vamos a ver las dudas que salieron en el camino. Y ya el siguiente paso estaría listo, que es simplemente reemplazar este tiempo en la ecuación de posición en el eje X. Acá. X máximo será igual a posición inicial que era 0, velocidad inicial 20 seno de coseno, perdón, 20 coseno de 45 por el tiempo 2,88 nos da, ¿cierto? Y la posición inicial, pero la posición inicial es 0, 40,72. ¿Ya? Esta es la distancia máxima a la que llegó el valor. Estaría listo. ¿Ya? Hicimos la última clase del jueves, habíamos encontrado dos ecuaciones, una que era I máximo que era un medio de V sub 0 seno cuadrado de teta sobre G, esto lo hicimos en la última clase, y X máximo sería V sub 0 seno cuadrado de 2 teta sobre G. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si hubiera aplicado estas ecuaciones? Hubiéramos llegado a los mismos resultados. Hubiéramos llegado a lo mismo. Si quieren, lo corroboran. Hubiéramos llegado a lo mismo. Pero ¿qué pasa? Estas ecuaciones que tengo acá, que le escribí acá, simplemente funcionan para el caso simétrico. ¿Cuál es el caso simétrico? El caso simétrico es el caso más simple de todos, que es cuando tenemos, ¿cierto?, una posición inicial 0 y termina en una posición final 0. ¿Ya? Y es, si nos partimos por la mitad, tenemos en la izquierda y en el lado derecho misma situación. ¿Ya? Entonces yo puedo
aplicar esas fórmulas. Pero, como ya se dieron cuenta, no siempre va a ser así. En la mayoría de los casos siempre vamos a empezar con una posición inicial y con una posición final distinta de cero. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con respecto a este ejercicio? ¿Hay algo que todavía como que le cause ruido? A mí, en el Xmax, en el X máximo, ¿Sí? ¿por qué para encontrar el tiempo, para encontrar el tiempo, cómo lo hizo? Es lo único que me surge duda. Para encontrar el tiempo, mira, me puedo echar para encontrar el tiempo, utilicé esta condición de que la posición final en, en i sea cero, ¿cierto? ¿Eso lo entiendes? Sí, sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si ¿cierto? Cuando tenemos, tenemos esto, ¿cierto? El balón sube, 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 y este es X máximo. Aquí en este punto, y final es cero. Y final es cero, ¿ya? Esta es la condición para obtener el tiempo. Y final es cero. Ah, ya. Por lo tanto, aquí que tenemos, tendríamos la ecuación de i final, ¿cierto? Esta era la ecuación de la posición en i, ¿cierto? I final igual a la velocidad inicial por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Para encontrar la posición, el tiempo de x máximo, introducimos introducimos esta condición. Por lo tanto, i final 0. Tendríamos 0, 20 seno de 45 por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y este tipo de ecuaciones ya la habíamos estudiado. ¿Cómo resolvemos esto? Factorizamos t. T será igual a 20 seno de 45 menos 4,9 por t. ¿Ya? Y todo esto igual a 0. ¿Qué pasa? Para que esto se cumpla, para que esta ecuación tenga sentido, tenemos dos soluciones. Una es que t sea 0 y la otra solución es que 20 seno de 45 grados menos 4,9 por el tiempo sea 0. Y t, cuando es 0, es el comienzo inicial. Cuando comenzamos a patear la pelota, ese es t igual 0. Entonces el otro t, que es cuando la pelota cae, va a ser este. Y t va a ser 20 seno de 45 sobre 4,9. ¿Ya? Y así encontramos el tiempo. Ah, ya. Vale, profe. El siguiente problema era lo que yo les comentaba, que era cuando no tenemos un caso simétrico. ¿Ya? Cuando partimos de una posición inicial. En este caso es prácticamente la misma lógica, pero mm, teniendo ciertas condiciones iniciales distintas. Leemos que dice, desde un edificio de 100 metros se lanza un proyectil con un ángulo de 30 grados a 30 metros por segundo. Si el cañón tiene una altura de 20 metros, encontrar las componentes de la velocidad, encontrar las ecuaciones de movimiento, determinar la altura máxima, determinar el lugar del suelo donde cae y encontrar la velocidad del proyectil cabo 2 segundos. Ya. Entonces un edificio, tenemos un edificio de 100 metros y un cañón de 2 metros de alto. 2 metros de alto. ¿Ya? Quiero cambiar eso. Si yo realizo mi problema de tal manera de poner mi origen acá, voy a asegurarme que mi posición final en i sea 0 y que mi posición, sí, mi posición final en i sea 0 y mi i parta desde una posición inicial. Mi posición inicial va a ser claramente lo que mide el edificio más lo que mide el cañón. Por lo que mi posición inicial serían 102 metros. Tu velocidad inicial en x
sería, ¿cierto? Igual que el caso anterior, descomponer la velocidad que está en el plano y descomponerla en la parte Y y en la parte X. La velocidad inicial en X sería 30 metros partido por segundo por el coseno de 30 grados. La velocidad inicial en Y sería los 30 metros partido por segundo por el seno de 30 grados. ¿Ya? Y creo que estamos listos. Entonces, aquí ya respondí la A, que es lo que me están pidiendo, las componentes de la velocidad. Control de ecuaciones de movimiento. Y aquí ya lo vamos a hacer más rápido porque ya los conocemos. La posición final en I sería igual a la posición inicial en I, que ya vimos que era los 102 metros, más su velocidad inicial en I, que sería los 30 metros partido por segundo por el seno de 30 grados, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y aquí me falta un tiempo, ¿cierto? Su velocidad final en I sería 30 metros partido por segundo, seno de 30 grados, por el tiempo, menos 9,8 por el tiempo. ¿Ya? Ojo con esto, ¿ya? No se vayan a confundir. Hay gente que suele poner 4,9 acá porque se mecaniza que siempre hace 4,9. Posición final en X sería la posición inicial en X, que es 0, más en la velocidad inicial en X por el tiempo, 30 metros por segundo por el coseno de 30 grados por el tiempo, y no hay gravedad, no hay aceleración, y finalmente velocidad final en X será igual a los 30 metros partido por segundo coseno de 30 grados, que es constante en todo el intervalo del tiempo. Ya, estas son las ecuaciones de... Ahora, determinar la altura máxima que alcanza el proyectil, medida desde el suelo, y determinar el lugar donde el suelo cae es lo mismo que calcular Y máximo y X máximo. Y X máximo. ¿Ya? Es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Donde Y máximo tenemos la condición que la velocidad final en Y es 0, y que X máximo tenemos la condición que ¿cómo se dice esto? Que Y final en Y es 0. ¿Ya? No lo voy a hacer porque ya nos va a quitar mucho tiempo, pero es la misma lógica. ¿En qué nos va a diferenciar con el problema anterior? Es que si yo quiero, mira, en el primer caso, con la velocidad final en I, yo voy a poder introducir final inicial 0 acá, voy a poder despejar un tiempo y ese tiempo lo voy a poder introducir acá, ¿ya? Eso hágalo ustedes, no lo voy a hacer, ¿ya? Hágalo ustedes y le va a durar cierta altura máxima, que la tengo anotada acá. Puede que yo me haya equivocado también, ¿no? Revisen sus cálculos. A mí me dio aquí medio y máximo de 113,48 metros. ¿Ya? Hágalo ustedes mismos. La única forma de poder aprender la física y la matemática, los ramos de matemática y los ramos de física, que ustedes me hagan el lápiz. ¿Ya? Viendo solo al profe, nunca van a entender. Y para la condición de que donde llegó el suelo, que es X máximo, vamos a tener que la posición final en I sea 0, y vamos a introducir esa condición acá. ¿Cuál es la diferencia con el problema anterior? Es que si se dan cuenta, van a tener una ecuación cuadrática, ¿ya? Van a tener 102, lo puedo escribir aquí, para X máximo, vamos a tener 0 igual a 102 más 30 por el seno de 30 por el tiempo,
menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Para hacer diferencia con el problema anterior es que ahora nos salió una ecuación cuadrática. ¿Ya? Van a tener que buscarla, van a utilizar la fórmula general y van a encontrar dos tiempos, uno positivo y uno negativo, toman el positivo y eso lo reemplazan en la ecuación en x. Y van a encontrar la posición final en x. ¿Ya? Hay algo aquí que me gustaría debatir. La posición, la x máximo. Aquí hay algo interesante que debatir, que es la velocidad por la que me pregunta. X máximo será 164,7 metros. 164,7. ¿Ya? Hágalo, niños, esto entrar bien. Hay algo que me gustaría que discutir, que sería la pregunta E, que me están preguntando la velocidad. ¿Y cómo encuentro la velocidad si la tenemos dos velocidades? La velocidad en 2 segundos. ¿Ya? Aquí tenemos que recordar un poco de las cantidades físicas que estamos hablando y recordar que la velocidad es un vector. ¿Ya? Entonces, cuando me están preguntando velocidad, me están preguntando por el vector velocidad. ¿Ya? Si quisiera preguntarle el módulo, les preguntaría la rapidez. ¿Y qué pasa? El vector velocidad, ¿cierto? Tenemos una velocidad en x y una velocidad en y. ¿Ya? No confundan lo que voy a hacer ahora con la velocidad inicial. ¿Ya? ¿Qué tenemos en x? Tenemos un MRU, ¿cierto? Tenemos un MRU y en y tenemos un MRUA. Ya estoy viendo el vector velocidad. ¿Cómo será? En MRU sería la velocidad en x y MRUA sería, ¿cierto? Sería, ¿cierto? La velocidad en x y en MRUA sería, ¿cierto? La velocidad en y, que sería la ecuación correspondiente a un MRUA, velocidad en x que es constante, y la velocidad en i, que es, ¿cierto? Velocidad inicial en i, menos gravedad por el tiempo. Entonces, cuando me preguntan el vector velocidad, tengo que simplemente encontrar este vector, la velocidad en x, la velocidad en x que sería igual siempre a la velocidad inicial en x. ¿Por qué? Porque como la velocidad en el eje x no tenemos aceleración, siempre va a tener la misma velocidad. La velocidad inicial en x, coma la velocidad inicial en y menos gravedad por el tiempo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Yo conozco la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y, y ahora me están preguntando un tiempo. Así que simplemente queda reemplazar. El vector velocidad será igual a 30 metros por segundo por el coseno de 45, de 30, perdón, coma, porque es un vector, ¿cierto? Estamos encontrando un vector. 30 por el seno de 45. O sea que con eso. Vector velocidad era los 30 por el coseno de 30, ¿cierto? 30 metros partido por segundo. Metros partido por segundo por el coseno de 30, coma, la velocidad inicial en i, 30 metros partido por segundo por el seno de 30, menos 9,8, gravedad por el tiempo, 9,8 por el tiempo, ¿ya? Ese es mi vector velocidad, esa es la velocidad, ¿ya? Del proyectil en general, ¿ya? Ahora me están preguntando la velocidad en 2 segundos. Simplemente sería poder reemplazar esos 2 segundos acá. Serían los 30 metros partido por segundo por el coseno de 30, 30 metros partido por segundo, seno de 30, menos 9,8 por 2. ¿Ya? Y eso nos da 25,95
un coma, punto con punto, menos 4,61. ¿Ya? Metro efectivo por segundo. Metro efectivo por segundo. ¿Ya? Negativo en I. Tiene sentido que sea negativo en I porque está cayendo. Porque está acá, está en este punto. O sea, está en los 2 segundos. Ya pasó por su altura máxima y está como por este sector. ¿Ya? Entonces, como su velocidad en X siempre, en todo el tiempo, va a ser la misma, pero la velocidad en Y ya pasó de dejar de ser una velocidad positiva, ¿cierto? Porque esto es una cantidad positiva. Dejó de ser una cantidad positiva, por un momento fue cero, y ahora es una cantidad negativa, ¿ya? Que es esta que encontramos acá. ¿Qué pasa? Les pregunto determinar la velocidad, esa sería la respuesta. ¿Qué pasa si yo les preguntara determínenme la rapidez a los 2 segundos? Tendrían que calcularle el módulo A. Entonces, si nosotros calculamos la rapidez, tendríamos que sacarle el módulo a la velocidad en ese punto. ¿Ya? No confundir velocidad con rapidez, no confundir velocidad con velocidad inicial. ¿Ya? Hágalo ustedes. Yo les doy la respuesta acá. El tercer problema, antes de seguir, duda de consulta, antes de seguir con el próximo ejercicio. ¿A alguien no le quedó claro esto de la velocidad que mencioné al final? Aprovechen de preguntar, porque el viernes va a entrar esto. Si me entienden ahora, les quitamos tiempo después. Profe, ¿me puede explicar el ejercicio E? A, B, C, D, E. Ah, la pregunta es. ¿Está? Esa. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Te están preguntando cuál es la velocidad del cuerpo del proyectil en ese punto, en los tiempos en 2 segundos. ¿Ya? Entonces yo les comentaba que la velocidad, tenemos que recordarnos qué significa la velocidad. ¿Ya? La velocidad es un vector. Es un vector que tiene una componente, es una velocidad en X y una velocidad en Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están preguntando? Encontrar esta velocidad en X y esta velocidad en Y en 2 segundos. ¿Ya? Eso te están preguntando, encontrar la velocidad en X y la velocidad en Y en los 2 segundos. Y después lo escribes con un par de ordenado porque es el vector velocidad. ¿Qué es lo que pasa? En el eje X tenemos un MRU. Como es un MRU, será siempre la misma velocidad en todo momento. Como conocemos la velocidad con la que inició, ¿cierto? Conocemos su velocidad inicial en X, Vx Vx será igual a V sub 0 en X, ¿ya? Porque va a ser la misma en todo el intervalo de tiempo, porque no tenemos aceleración en el eje X, es un MRU, ¿ya? Por lo tanto, ya la mitad del ejercicio lo tengo listo, ¿ya? Sé que la velocidad en X va a ser la misma que la velocidad en Y. Así que simplemente, la velocidad en X. Así que simplemente reemplazo velocidad en X en la parte X porque no tengo aceleración ahí. Pero ¿qué pasa? En Y tengo gravedad, ¿ya? Por lo tanto, es un mRUA. Velocidad en Y sería la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa? La velocidad inicial en Y la conocemos, son estos 30 por el seno de 30, y el tiempo lo conocemos porque nos están preguntando a los 2 segundos, ¿ya? Así que el componente Y del vector velocidad también lo conocemos. 30 metros sobre segundo, seno de 30 menos 9,8 por los 2 segundos. Calculamos y nos da esto. Y ese es el vector velocidad que nos están preguntando.
Yo les comentaba que puedo cambiar la pregunta y les puedo preguntar la rapidez a los 2 segundos. ¿En qué se diferencia? Es que la rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces tendríamos que pescar esta velocidad que calculamos y calcularle su módulo. ¿Ya? Así que, ojo, eso era el ejercicio 2. Sí, profe, quede claro. Entonces, este problema, me gustaría discutirlo. ¿En qué se diferencia este problema con los demás problemas? ¿Qué pasa con las condiciones iniciales de este problema? Y el dibujito igual como que nos ayuda bastante en ver qué ocurre en el momento inicial. ¿Ya? Dice, un auto pierde el control y se lanza a un barranco de 100 metros de altura. Si la velocidad del auto al momento de despegar es de 150 kilómetros partido por hora. Encuentra el tiempo que tarda el auto en llegar al mar. Encuentra la velocidad del auto cuando llega al mar. ¿A qué distancia del barranco llega el auto al mar? Ya, aquí es como muy similar a todo lo que hemos hecho hasta el momento, ¿cierto? Encontrar velocidad final, encontrar distancia máxima. Pero aquí hay algo que no hemos visto hasta ahora. Todos los problemas que hemos tenido hasta el momento han sido desde que lo lanzamos hacia arriba. Estos problemas los hemos lanzado con una velocidad en el plano, ¿cierto? Partida de un edificio, pero igual lo lanzamos para arriba y se mueve así. Pero este caso es distinto. Tengo algo que no lo muevo, no lo lanzo con un ángulo, lo lanzo horizontalmente. Y se ve así. ¿En qué me cambiaría esto? ¿En qué me cambiaría esto en todo lo que hemos hecho hasta ahora? Que mi eje de coordenadas estaría ubicado arriba. Tú dices poner tu origen acá. Mi origen en el auto. O sea, tú siempre puedes estar puesto tu origen en los demás lados. Por ejemplo, aquí en el edificio, tú perfectamente pudiste haber puesto tu origen acá. Pudiste haber puesto tu origen acá, si tú querías. ¿Ya? Eso de dónde poner el origen es opción tuya. ¿Ya? Así que en este caso yo igual puedo poner el origen acá, acá abajo de la, no sé cómo se llama esto, del barranco, del barranco. Siempre pude haberlo puesto ahí. Pero también quiero poner, si quiero, lo puedo poner acá. ¿Ya? Es opción de uno. Eso no me va a cambiar el problema. Lo que me va a cambiar el problema es ver cómo se comporta la velocidad al comienzo del movimiento. Velocidad inicial. ¿Se dan cuenta? En todos los problemas lanzábamos con una cierta velocidad en el plano, ¿cierto? Tenemos un cierto ángulo. Lo que hacemos es tener una velocidad, ¿cierto? Una velocidad inicial, lo que nos hacía tener una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. ¿Pero qué tenemos ahora? ¿Tenemos ángulo? ¿Cuánto será el ángulo acá? No puede ser 90. En 90. Sí, o sea, con respecto al eje, no. Es que Ok. va, es que va a una aceleración constante, o sea, no aceleración constante, sino que va, es un movimiento recto y después cae de forma parabólica. Sí, sí,
Se dispara recto y cae como forma parabólica. Si yo lo tirara en 90 sería como tirarlo para arriba. Y tirar el objeto para arriba como un lanzamiento vertical. Acuérdense, cuando nosotros teníamos un movimiento parabólico, ¿cierto? Teníamos un vector velocidad, velocidad que está en el plano. Este vector velocidad va, va, va. Y aquí, en la altura máxima, el vector velocidad empieza así. O sea, el vector velocidad tiene esta forma, ¿cierto? El vector velocidad tiene esa forma, ¿cierto? Apuntando simplemente al eje X, que es similar, que es lo mismo que es lo que tengo ahora. Mi velocidad inicial simplemente parte del eje X. ¿Y qué condición teníamos que, en la I máxima, qué condición teníamos acá en este punto? ¿Cierto? Teníamos la condición que la velocidad final n sea cero. ¿Ya? Que lo que ocurre ahora es como, este problema es como resolver un parabólico, un tiro parabólico, pero que ya comience de su altura máxima. ¿Ya? Es simplemente tomar este ejercicio, que es el más simple que conocemos, pero ignorar todo este cuento. Ignoramos todo este cuento. Ignoremos esto y ahora mi problema empieza acá. De esto se trata el ejercicio. ¿Ya? Donde mis condiciones iniciales ahora van a ser una velocidad final en X, que va a ser simplemente estos 150 kilómetros por hora. Velocidad inicial en X serían estos 150 kilómetros por hora. ¿Ya? Que va a ser igual a la velocidad final en X porque es constante en todo el movimiento. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la diferencia de todos los otros problemas que hemos realizado? Que ahora nuestra velocidad inicial en Y va a ser cero. ¿Por qué? Porque el vector velocidad al momento de comenzar el problema simplemente va a estar toda la velocidad apuntando al eje X. No tenemos nada apuntando para el eje Y. Ya, es como si es como igual si es igual a la altura máxima. Ya, es un problema de parabólico considerando empezándolo desde su altura máxima. Entonces, que van ecuaciones de movimiento y ustedes realizan el resto. Su posición final en I, posición final en I sería igual a la altura del barranco, 100 metros, más la velocidad inicial en I por el tiempo, pero sabemos que este es cero, entonces no lo escribo, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Su posición final en X será 0 más, ¿cierto? Porque estamos poniendo el origen acá, 0 más los 150 kilómetros. Hay que pasarlo a metros por segundo, acuérdense. 150 kilómetros por hora por el tiempo. Su velocidad final en I, ¿cierto? Sería la velocidad inicial en I, pero sabemos que ya es cero, ¿cierto? Porque es un problema desde que parte de su altura máxima. Entonces nos escribimos menos 9,8 por el tiempo. Y su velocidad final en X será igual a... ¿Cómo se dice esto? Sí, será igual a 250 kilómetros por hora, que es constante en todo momento. Ya. ¿Qué les toca a ustedes?
encontrar el tiempo en que tarda el auto en llegar al mar, encontrar la velocidad del auto cuando llega al mar, ¿cierto? Las velocidades finales, y a qué distancia del barranco llega el auto al mar. ¿Ya? Eso lo realizan ustedes. Yo les doy la pista de que lo importante de este ejercicio es darse cuenta de que este ejercicio comienza ya desde su altura máxima. Por lo tanto, tiene una velocidad en el eje Y es cero. Voy a anotar las respuestas. Mientras ustedes tienen algo que preguntar. Puede que me haya equivocado. Ustedes siempre tienen que revisar. 20,40 segundos. En B tenemos, ¿cierto? El vector velocidad. Acuérdense que es un vector. 41,66. Estos 41,66 son esos 150 kilómetros por hora, pero pasados metros por segundo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la gravedad está en metros por segundo. Entonces, si nos dan algo en kilómetros por hora, hay que pasarlo a metros por segundo. 5 metros por segundo. Y la C dio 800. El máximo nos dio 853,19 metros. Ya. Lo que queda usted es realizarlo. Y el último problema es prácticamente todo lo mismo, pero voy a simplemente a ayudarlos con la primera, que es encontrar la velocidad inicial. ¿Qué nos dice? Un jugador de básquetbol de 2 metros de altura lanza un tiro a una canasta que se encuentra a 3,05 metros del suelo. Desde una distancia horizontal de 10 metros, desde una distancia horizontal de 10 metros. Si se lanza el balón con un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal, encontrar la velocidad inicial. Aquí, en esta diferencia de todos los otros problemas, nos están preguntando cuál es la velocidad inicial. Ya, no nos están dando la velocidad inicial. Todos los demás problemas nos han dado la velocidad inicial. La velocidad inicial con la que es lanzado, cuánto tiempo demora en llegar a la canasta, con qué velocidad llega el balón y cuál es la altura máxima alcanzada. ¿Ya? B, C y D es lo mismo que hemos hecho todo este rato. ¿Ya? A es lo único que no conocemos. Por lo tanto, hagamos un dibujo del diagrama. Hagamos un diagrama. El sujeto que tiene una altura de 2 metros, que está a una distancia de 10 metros de la canasta. ¿Sí? ¿Cierto? Este tipo lo lanza y le atina. Y esta canasta tiene una altura de 3,05 metros. Y la velocidad, que no conocemos cuánto es, está arrojada con respecto al horizontal en un ángulo de 40 grados. La velocidad inicial que no conocemos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre y vamos a escribir la ecuación de movimiento. Voy a poner mi origen, como yo prefiero, voy a poner mi origen de tal forma que esté en la base del sujeto, para que parta con una posición inicial que sea a la altura de la persona. Mi posición inicial serán 2 metros, mi posición inicial en X serían 0, y mi velocidad inicial no me acuerdo. Por lo tanto, mi velocidad en X, ¿cierto? Mi velocidad inicial en X sería V sub 0, que no conozco por el coseno de 40 grados, y mi velocidad en Y sería V sub 0 por el seno de 40 grados. Que bajo V sub 0 todavía no lo conocemos. Vamos a escribir la ecuación de movimiento. Y final será I inicial, que sería los 2 metros de la persona, más V sub 0
seno de 40 grados por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Se lo puedo escribir acá. X final serían posición inicial en X0 más V sub 0, 2 seno de 40 grados por el tiempo. ¿Sí? ¿Está listo? Velocidad final en I sería V sub 0 en I. V sub 0 seno de 40 grados menos 9,8 por el tiempo. Y X final, velocidad final en X, serían V sub 0 coseno de 40 grados. Que es constante en todo momento. ¿Cómo podré obtener velocidad inicial? Necesito encontrar mi velocidad inicial para poder hacer todos los otros cálculos. ¿Cómo la puedo obtener? ¿A alguien se le ocurre? Fíjense que tenemos muchas ecuaciones. Tenemos 4 y una sola incógnita. Exacto. Tendríamos que hacer una especie de sistema de ecuaciones. Pero ojo que aquí tengo también y final y x final. Y final y x final van a ser estas condiciones, ¿cierto? Los 10 metros de la distancia y los 3,05 metros de altura. Ya. Entonces, notemos que si yo aquí reemplazo y final, que es la altura de la canasta, y x final, que es la distancia de donde se encuentra la canasta con respecto al tipo, voy a tener dos ecuaciones. Dos ecuaciones conociendo las posiciones finales y x finales, dos ecuaciones con dos incógnitas, pero tenemos más incógnitas que u sub 0, porque el tiempo tampoco lo conocemos. El tiempo tampoco lo conocemos. Si se dan cuenta, solo estas dos ecuaciones, reemplazando x final y y final, que son las condiciones para llegar a la canasta, voy a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas serían la velocidad inicial y el tiempo. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la velocidad? Las velocidades no me sirven de mucho. ¿Por qué? Porque no conozco v sub 0 y no conozco el tiempo. Y sé que la velocidad final x es igual a v sub 0, coseno de 45, pero v sub 0 sigo sin conocerlo. Entonces estas ecuaciones no me están aportando mucho. Lo que sí me están aportando son estas. ¿Estas? ¿Por qué? Porque conozco estas condiciones. Entonces, voy a tomar las dos ecuaciones de movimiento y vamos a realizar un sistema de ecuaciones para encontrar velocidad inicial. Vamos a introducir la condición para que le atine la canasta, que va a ser reemplazar esas posiciones finales. Posición final en I va a ser 3,05 metros igual a 2 más v sub 0 seno de 40 por el tiempo. Es muy chiquito. 3,05 metros igual a 2 metros más v sub 0 seno de 40 grados por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y mi otra condición eran los 10 metros igual a v sub 0 coseno de t. Coseno de 40 por t. Ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, v sub 0 y el tiempo. ¿Qué sale más fácil?
resolver eso? ¿Cómo podemos resolver esto muy fácil? Podríamos sumar una, restar con otra, podríamos despejar una variable, introducirle la otra variable, siempre teniendo en mente, siempre teniendo en mente mi objetivo. Mi objetivo es encontrar la velocidad inicial. ¿Cuál será la manera más fácil de poder resolver esto? Despejar t la segunda ecuación, ¿cierto? Podríamos de la segunda, si este 1, si esto fuera, si esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación, si despejamos t de la segunda ecuación, vamos a poder reemplazar t acá arriba y nos va a quedar todo en términos de u sub 0, ¿ya? Y podríamos encontrar lo que queremos. Si despejáramos v sub 0 de acá, me quedaría algo en términos de t. Podría introducirlo acá y podría encontrar el tiempo. Después de ese tiempo me podría devolver y reemplazarlo acá y encontrar un sub-0, ¿ya? Sería un paso de más y sería bastante engorroso. ¿Por qué? Porque tenemos un t cuadrado, ¿ya? Así que si yo despejo v sub 0 de acá y dejo todo esto en términos de t, me va a quedar una ecuación cuadrática, ¿ya? Y me habré complicado mucho la vida. Se puede hacer, llegaríamos a los mismos resultados, pero es muy largo. El camino más fácil sería desde la ecuación 2 despejar el tiempo y reemplazarlo en 1 y que todo quede en términos de v sub 0. Entonces, desde 2 tenemos que el tiempo sería los 10 metros sobre v sub 0 coseno de 40. ¿Ya? Que v sub 0 sigo sin conocerlo. Pero ahora lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación. En la primera ecuación, perdón. Tenemos 3,05 metros igual a 2 metros más v sub 0 seno de 40 por el tiempo, que es 10 v sub 0 coseno de 40 menos 4,9 por, bueno, entonces 10 v sub 0 40 coseno de 40 y todo esto al cuadrado. 4,9 10 v sub 0 coseno de 40 y todo esto al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué pasa si se dan cuenta? Todo esto son números, seno de 40 es un número, coseno de 40 es un número, todo esto es un número. Solo nos falta realizar los pasos necesarios para encontrar v sub 0. Si se dan cuenta aquí, en el segundo término, aquí v sub 0 se me simplifica, así que cada vez se me está simplificando más. Que tenemos 3,05 metros igual a 2 metros. Y aquí tengo más 10, ¿cierto? Este 10. Aquí tengo seno de 40 dividido en coseno de 40. Eso es tangente de 40 grados. ¿Ya? Y aquí tenemos menos 4,9 por 100 dividido en v sub 0 al cuadrado coseno cuadrado de 40. ¿Ya? Quiero encontrar, mi objetivo es encontrar v sub 0. ¿Ya? Este problema es más complicado solo por este detalle de que tenemos que encontrar la velocidad inicial. Voy a despejar todo y solo voy a dejar este término solo. ¿Ya? 3,05 metros menos 2 metros más 10 menos 10 tangente de 40 grados igual a menos 4,9 por 100 dividido en v sub 0 al cuadrado coseno cuadrado de 40. ¿Ya? Y esto es un número que lo tengo calculado.
Ujú. Mm, ujú, 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 ujú. Bueno, lo dejamos así expresado. Mm. Ah, sí, 7,34. Ah, ya, sí. Esto da 7,34. Ya. Entonces tenemos 7,34 metros igual a menos 4,9 por 100. Pues, menos 7,84 por 100 dividido en v sub 0 al cuadrado, todo ser al cuadrado de 40. ¿Sí? Ahora tengo todo para despejar v sub 0 al cuadrado. ¿Cierto? Este menos con este menos se me van. Y tendré que v sub 0 será igual a la... Ya. ¿Sí? ¿Listo? Tendríamos... Prende el micrófono. Sí, se le prendió el micrófono. Em, Bien, v sub 0 al cuadrado, 7,34 por el coseno cuadrado de 40. Y eso les da 8,17. 8,17 metros por segundo. ¿Ya? Era más complicado todo. Tenían que hacer un sistema de ecuaciones y poder encontrar. ¿Qué pasa? B, C y D. ¿Cuánto tiempo demora el balón en llegar a la canasta? ¿Con qué velocidad llega el balón a la canasta? ¿Cuál es la altura alcanzada por el balón? En lo que hemos hecho en toda esta clase y es lo que van a hacer ustedes. Entonces, B les va a dar, a mí me dio, puede que me haya equivocado, 1,59 segundos. Mm, El vector velocidad me dio 6,25 punto menos 10,33 metros por segundo y C, a veces D me dio 3,40. El máximo me dio 3,40. Ya, eso calcúlenlo ustedes. Esa era la clase de hoy día. Todos los cálculos, toda la álgebra deben realizarlo ustedes. Es la única forma que van a entender. Entonces, recapitulando, un problema sencillo, que era donde parten con una posición inicial 0 y una posición inicial 0 tanto para X, tanto para Y, y terminan igual en una posición final en 0 tanto para X, para Y. Un movimiento que parte de una posición inicial, un movimiento que parte de su altura máxima, y un movimiento donde no me da la velocidad inicial. ¿Ya? Realícenlo, niños, porque esto entra el viernes. Voy a parar la grabación. Ah, no, esto que vamos a decir, igual lo podría grabar, para que lo vean. Antes que todo, antes de continuar, dudas, consultas con respecto a todo lo que hice aquí. Mientras las personas que están conmigo en el laboratorio me han llegado re poco informe, parece que tienen un día nomás.
Ya, compartido conmigo. Eh, no, se me quedó empezar. Profe, a mí se me cayó el internet un rato y no sé si explico lo de las parejas de prueba o los grupos de prueba. Ahora lo voy a explicar. Ah, vale, vale. Gracias. Ya. Verde. Lo voy a grabar porque para que si alguien después ve la grabación, vea esto. Ya. ¿Qué hice ayer? Realicé esta cuaderno de notas, ¿ya? Esto se lo compartí a todos ustedes por Drive, ¿ya? Y como no tengo una lista oficial de quienes están en el curso conmigo, eh, ¿cómo se dice esto? Ahí están, o sea, quién está dando la cátedra, porque la lista que me sale en campo virtual están tanto los que no están en cátedra como los que tienen convalidada la cátedra y los que tienen convalidado el laboratorio. Sí, entonces tengo como una gran mezcla en campo virtual. Y creo que acá como que tengo como entre 35 y 36 porque es lo que tengo en los talleres. Pero igual compartí como en 50 personas porque no sé exactamente quiénes son esas 30 y tantas personas. Y puede tener algún alumno que no me haya dado ninguno de los dos talleres, pero que igual vaya a venir a la cátedra. Entonces, en caso de ese ejemplo, me preferí irme a la segura y invitar en este cuaderno a todo el curso que me parece en campo virtual. Ya, les cuento. La cátedra va a ser en grupo. ¿Ya? La cátedra es el otro viernes. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos, este viernes hay taller. La cátedra es el viernes 6. ¿Qué entra? Entra todo lo que hemos visto. Entra la unidad 1, que era ciertas cifras significativas, redondeo, ecuaciones dimensionales. Entra la unidad 2, que era movimiento en una dimensión, ¿cierto? MRU, MRUA, encuentros en una dimensión, tanto en el eje X, y encuentros en el eje Y, ¿cierto? ¿Y qué vimos en el eje Y? Vimos caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba y lanzamiento vertical hacia abajo, ¿ya? Y encuentros de lanzamiento verticales. Estamos viendo la unidad 3, que esto es parabólico, ¿cierto? Un movimiento ya en dos dimensiones. Ahí también, antes de llegar a parabólico, vimos, ¿cierto? Algunos problemas de encuentro, ¿cierto? Un problema que cae en Y y otro problema en el eje X. Encuentro en dos dimensiones, pero que cada uno tenga su... Cada uno se mueve en una dimensión. De eso uno se mueve a parabólico, que ya es en el plano. Y es que nos falta ver que nos vamos a ver el miércoles, pero lo del miércoles no va a entrar en el taller. Lo del miércoles vamos a ver encuentros de parabólico con un objeto móvil, ¿ya? Por ejemplo, aquí en todos estos casos que hemos visto hoy día, el objeto va y choca con algo que está estático, como el baloncesto que choca en una canasta, ¿ya? La canasta no se mueve. Pero ¿qué pasa si yo quiero tirar el baloncesto y darle a un pájaro y que el pájaro se esté moviendo con una cierta velocidad constante? ¿Ya? Parabólico con encuentro en un movimiento, con un objetivo que se está en movimiento. ¿Ya? Eso da para mucho. Eso lo vamos a ver el miércoles. ¿Ya? Lo del miércoles no entra en el taller, pero sí va a entrar en la cátedra. Puede entrar en la cátedra. ¿Ya? Entonces esos son todos los contenidos que pueden entrar el otro viernes. Vamos a hacer grupo de 3 personas y de 2 y de 1, lo que quieren realizar la sola. ¿Ya? Hay un detalle que todavía me falta debatirlo con la profesora Marcela, que es que, ¿cierto? La prueba son de 3 preguntas y los que den de 3 personas deben entregar una prueba con 2 preguntas, ¿ya? Y estamos pensando que como la prueba es de 3 preguntas, la que va a revisar la prueba solo entregue 2 preguntas, ¿ya? Pero estamos pensando que van a hacer preguntas distintas, porque preguntas que abarcaran todos los contenidos, ¿ya? Entonces, para la que la hicieron solo, hasta el momento creo, eso nos falta debatirnos, que van a ser una prueba distinta a lo que van a ser una prueba de 3, ¿ya? Igual estamos pensando porque es mucho pega para nosotros. Eh, lo que no hemos discutido es que las personas que lo hagan 2, estamos viendo si que entreguen 2 ejercicios o si estamos viendo 3 ejercicios. ¿Ya? Eso todavía se está debatiendo, yo cacho que como por esta semana se los voy a confirmar. Así que las personas que lo hacen en pareja lo entreguen en 2, entreguen 2 ejercicios o entreguen 3 ejercicios. ¿Ya? Que yo creo que entre 2 personas perfectamente podrían hacer 3 ejercicios. ¿Ya? Entonces, ustedes
pueden editar esto, pueden anotarse, pueden escribir, ¿ya? Las personas que ya tienen grupos de 3 llegan, se anotan acá, dan sus contactos, si es que quieren, ¿cierto? Porque esta sección contacto es para ustedes, ¿ya? Para que se puedan comunicar. Y esto dejé una sección de comentarios para que se puedan comunicar con otros alumnos. Estos comentarios es para la gente que, no sé, no conozca a nadie del curso, pero aún así quiera dar la prueba en grupo, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí di un ejemplo, puse mi nombre, Jan Baez, 18825, ¿cierto? Mi root y mi correo. ¿Y qué pasa si yo quiero dar la prueba en grupo, pero no conozco a nadie del curso? ¿Ya? Entonces, yo dejo un comentario y digo, quiero dar la prueba en grupos de tres, pero no tengo grupo. ¿Ya? Entonces, a otra persona que venga por acá, que se quiera anotar, entonces le decía, ya este tipo está solo, entonces voy a dar la prueba con él. ¿Ya? Entonces le mando un correo o doy el número, aquí correo número, doy el número y le hablo, ¿ya? Y se organizan para la cátedra, ¿ya? Así, para los grupos de tres, alguien puede llegar, yo quiero hacer la prueba de tres, ponga sus datos, y la demás gente va a venir y va a ver sus datos, ¿ya? Igual todo lo que estoy diciendo lo voy a explicar en un correo. La idea es que las 30 y tantas personas que tengo inscritas, que me están dando los talleres, se inscriban acá, ¿ya? Debe haber ya hartos grupos formados, y me imagino de tres, que se anoten acá y para allá ya tenerlo consciente. Los que estén listos con sus grupos de tres, anótense con su nombre y su root, ¿ya? Pongan sus contactos si es que lo necesitan. Las personas que no sé, que son dos personas y quieren encontrar un tercero, no sé, pongan su nombre acá y pongan un comentario, así como buscamos un tercero para realizar la prueba. Las personas que están solas pero quieren dar la prueba de A3, pongan un comentario y decir quiero dar la prueba pero estoy solo. Y así igual para las dos personas, como quiero dar la prueba en pareja pero no tengo pareja. Y dejen su contacto, ¿ya? Esta es para la gente que igual no sé, no está en sus grupos de WhatsApp o no tienen como una otra forma de organizarlo. Les dejo yo esta forma para que sea más ordenado y para que entre todos puedan armar los grupos, ¿ya? Y claramente las personas que están solas simplemente anotan acá que va a estar sola para que ya estés consciente de que esa persona va a estar sola, ¿ya? Entonces, como lo hacemos en el laboratorio, el día de la cátedra, no sé, voy a empezar a armar grupos. Como lo hago en el laboratorio, ya estas tres personas los mando a una sala de Zoom y se organizan y hablan y discuten, ¿ya? Pero tienen que debatir, tienen que importarse por lo que hagan los demás. ¿Por qué? Porque estos tres van a tener la misma nota, ¿ya? Así que el ejercicio que haga este segundo tipo va a influir en el primer tipo, ¿ya? Entonces, tiene sus ventajas de hacer una prueba en grupo, pero tiene la desventaja que todos van a tener la misma nota. Igual que en parejas, lo que hace tu compañero va a tener la misma nota que tú, ¿ya? Así que se tienen que interesar en lo que está haciendo los demás compañeros. Y pueden hacerlo solo y solo por la vida, ¿ya? ¿Qué les recomiendo yo? Hagan pruebas de tres, o sea, hagan grupos de tres, ¿ya? Va a ser menos pesado, menos estresante y van a poder, yo creo que van a sacarse mejores notas si hacen un grupo de tres, ¿ya? Pero si quieren hacerlo solos, pueden hacerlo, están libres de hacerlo, ¿ya? Entonces, para las personas que están acá, lo invito durante, tenemos 2 semanas para hacer estos grupos. La prueba es el viernes 6. Les invito a que comiencen a organizarse, a anotarse por acá. Los que estén solos, lleguen y anótense nomás. Los que ya están en grupo, lleguen y anoten sus grupos, etc. ¿Ya? Hagamos esto con tiempo, porque la prueba en las 2 semanas. ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Igual voy a mandar un correo avisando de esto. ¿Cuánto dura la prueba? La prueba dura un bloque, ¿ya? Es como, igual que los talleres, la prueba dura un bloque, ¿ya? Entonces van a tener un bloque para poder hacer 3 ejercicios, 2 ejercicios. Ahí vamos a ver. Lo de las dos personas, todavía lo estamos debatiendo. Sabemos si que las dos personas entreguen 3 ejercicios o 2 ejercicios. Eso se está debatiendo. Y las pruebas son como una cátedra normal, ¿cierto? Son ejercicios de desarrollo. Elías, sale aquí que levantaste la mano. Son de desarrollo, ¿cierto? Ustedes le sacan fotos
y me la manda. Estoy viendo cómo va a ser la forma para mandarla. No sé si una encuesta de Google, porque es más ordenado. Y ahí vemos eso. ¿Ya? Y ahora sí, voy a parar la grabación.